Bienvenidos, queridos hermanos. Esto es Sentando las Bases, en la lección número 3. En esta lección vamos a hablar acerca de la oración. Los objetivos es que el nuevo cristiano, y todos, la verdad, haga oraciones a Dios usando las que aprenderá. Tenemos que saber también que orar es para poder tener una comunión con Dios al dialogar con Él. Dios nos habla de orar en todo momento, aprender a tener un devocional diario es imperativo y también que hay diferentes formas para orar. Vamos a comenzar con Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Primera de Tesalonicenses 5, verso 17 dice así: orad sin cesar. Es un verso corto, pero que es, la verdad, muy, pero muy necesario en este tiempo. Si se dan cuenta, ese verbo está no está ordenando algo, está en imperativo, no está diciendo eh, el apóstol acá, ¿no? El Espíritu Santo, inspirando al apóstol, nos ordena a que mantengamos una oración constante. Dice, orad sin cesar, en imperativo, y es una propuesta también para que oremos sin detenernos. La oración debe continuar, la oración debe seguir. La verdad es que si tomamos este verso y lo llevamos a la vida diaria, deberíamos estar en cada momento orando, en todo lugar orando, en cada situación, circunstancia, deberíamos estar orando. No debe pasar ningún momento en que yo deje de orar, en que mi espíritu deje de orar. Si estamos trabajando, tenemos que orar. Si estamos en el hogar, debemos orar. Si estamos haciendo cualquier otra actividad, nuestro espíritu debe estar orando. Debemos concentrarnos. Primera Tesalonicenses 5:17 es un versículo clave en lo que se refiere a la oración. También quiero hablarles a través de el libro de Mateo 26, desde el 69 al 75. Dice así: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Recordemos que, poniendo en contexto lo que estoy diciendo, el Señor había sido recién arrestado y Pedro, ayudado por Juan, ingresa al lugar donde al Señor también lo habían metido. Y en ese intertanto, entre que Pilato o Jesús hablaba con Pilato, Pedro se encontraba en un lugar que la Biblia acá le llama el patio, y en ese lugar había más personas. En ese instante Pedro, el apóstol Pedro, fue increpado por una criada que le dice que él también estaba con Jesús de Galileo, a aquel que estaban enjuiciando. Pero Pedro niega varias veces que es así, inclusive él dice claramente que no conoce al hombre. ¿Mm? Finalmente, Pedro comienza, dice, a maldecir y a jurar que no conocía a nadie. El verso 75 dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, Jesús habiéndole profetizado a Pedro lo que iba a ocurrir, que le había dicho,
antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y dice, y saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro niega a Jesús. Y Pedro, al acordarse de las palabras de Jesús, él llora amargamente por lo que hizo. Amargamente con arrepentimiento. Es posible que, en palabras del apóstol, este arrepentimiento o esta pena, ¿no?, que tiene este lloro amargo, en un principio no lo lleva directamente al Señor, pero al encontrarse nuevamente con el Señor, recordemos que Pedro, viendo al Señor después de que ha resucitado, lo ve en la orilla mientras él está pescando con los demás apóstoles y es el primero que se lanza sabiendo que el Señor está ahí, ¿sí?, para ser restaurado por el mismo Señor. La confesión es importante en la vida de fe. La confesión, las oraciones de confesión son importantes en la vida de fe. Nos ayudan a ser restaurados. Mientras nosotros nos mantengamos sin la confesión, no podemos tampoco ser restaurados por el Señor. El Señor nos permite a nosotros decidir si queremos ser restaurados o no. Si lo ponemos en contraste y vemos la vida y la participación de Judas en el arresto de Jesús, y lo comparamos o lo contrastamos con la negación de Pedro, nosotros podemos ver dos actitudes totalmente distintas. Judas, al ver que están juzgando a su maestro, decide devolver las piezas de plata que recibe al no obtener respuesta positiva desde los sacerdotes. Él lanza estas monedas que iba a devolver y va sin confesar su pecado y se ahorca. En cambio, Pedro, entendiendo lo que hizo, él va, llora amargamente y cuando ve al Señor, lo primero que hace es lanzarse, porque sabe que delante de él tiene a aquel que puede perdonar todos los pecados. Tiene a aquel que vino a este mundo para que a través de él nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, que todos sean salvos. O sea, Pedro entiende que la confesión es necesaria para que la gracia de Cristo lo llene a él, lo perdone, lo perdone del pecado que cometió negando al Señor y pueda ser restaurado nuevamente. Hemos visto que la oración debe ser constante, sin detenerse, y también hemos visto que la oración debe ser un momento también de confesión. Efesios 1, desde el 16 al 19, nos muestra también otras características de la oración. Dice el verso 16 del capítulo 1 de Efesios: no ceso de dar gracias por vosotros. Es el apóstol Pablo hablando a la iglesia en Éfeso. Y lo primero que dice es que él no cesa de dar gracias por los que viven en Éfeso, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Dos cosas. Uno, la oración de gratitud. La oración de gratitud debe estar siempre en nuestro periodo de meditación. Siempre agradecer, no solamente por los hermanos que están con nosotros, sino también agradecer por la grandeza que significa la gracia de Jesús en nosotros. Y segundo, dice,
haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Lo que hace Pablo acá es interceder por aquellos que viven en Éfeso, por esos hermanos que viven en Éfeso. Él hace memoria de ellos en las oraciones. Eso se llama intercesión. Cuando oramos por otro, se llama intercesión. Podemos interceder por otros. Y fíjese cómo ora Pablo. Pablo dice primeramente, intercediendo, haciendo memoria de ellos, de los que viven en Éfeso, en las oraciones de Pablo, Pablo pide por las siguientes cosas. Él dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé. ¿Os dé qué? Primero, espíritu de sabiduría. Hay elementos específicos que Pablo pide por la iglesia en Éfeso. Y comienza pidiendo por un espíritu de sabiduría. Dos, dice, para que Dios dé también espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Es necesario que nos sea revelado quién es Dios, que nos sea revelado quién es el Hijo de Dios, que nos sea revelado la obra gloriosa del Hijo de Dios, que nos sea revelado la vida de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, el advenimiento próximo de Cristo. Es necesario que podamos conocerlo, tener la revelación de Dios. Y tercero, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y cuando habla de alumbrar los ojos del entendimiento, él habla también de tres elementos que nos van a ayudar para que entendamos que los ojos nos han sido alumbrados por la revelación del Señor. Y dice que cuando se alumbran los ojos del entendimiento, uno conoce o sabe, dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él, ese Él, está hablando de Jesús, está hablando de Dios, os ha llamado. O sea, cuando los ojos del entendimiento son alumbrados, entonces conocemos la esperanza a la cual nos llamó Dios. Segundo, cuando los ojos del entendimiento no son alumbrados, entonces conocemos la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Dice el verso 18, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Tenemos riquezas, queridos, queridas. Tenemos riquezas. Y esas riquezas tenemos que conocerlas. Tenemos que conocer cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en todos los santos, en usted, en mí y en todos aquellos que han conocido al Hijo de Dios, que creen en el Hijo de Dios, que han recibido el Espíritu Santo como sello. ¿Cuáles son? ¿Cuál es esa herencia? Y tres, dice, ¿y cuál la super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Hay una super eminente grandeza del poder de Dios para aquellos que creemos. Ahora, ya hemos visto por lo menos tres tipos
de oraciones, hemos desglosado algo en cada uno de los versos que hemos leído. Y ahora vamos a profundizar más en el tema de la confesión de los pecados. Yo le pido que a donde esté, usted pueda acompañarme en Primera de Juan 1, verso 9. Primera de Juan 1, verso 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, ¿confesar pecados es necesario? Sí, es necesario. Y fíjese lo que habla el apóstol Juan. Juan dice que es necesario por tres motivos. Dice, primero, para que experimentemos la fidelidad y la justicia de Dios en Cristo. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Cuando confesamos los pecados, experimentamos la fidelidad y la justicia de Dios. Y la experimentamos para el perdón de pecados. O sea, es necesario confesar los pecados para recibir perdón. Aquel que confiesa pecado es perdonado. Aquel que no lo confiesa no es perdonado. Confesar los pecados, confesar lo que uno hace mal delante de Dios, para muchos es una debilidad. Para nosotros es una fortaleza. Entender que no somos buenos porque nuestra conducta nos haga hacer cosas buenas o ser buenos, está bien. Entender que he sido malo, he sido pecador, entender que no puedo justificarme por mí mismo, es una bendita debilidad. Porque cuando yo confieso aquello, cuando yo lo entiendo, entonces la gracia de Jesús puede venir sobre mí y limpiar todo mi ser. La gracia de Jesús, el perdón de los pecados viene a mí. Jesús, el Hijo de Dios, se hizo carne, experimenta en esta carne lo mismo que experimentamos nosotros, sin pecado. Él muere por nuestros pecados para que su muerte signifique para nosotros la vida y signifique también el perdón de los pecados. Por su muerte ahora nosotros podemos experimentar la fidelidad y la justicia de Dios, el perdón de los pecados y podemos ser limpios de toda maldad. Pero para poder ser limpios, para poder recibir la gracia de Jesús, para poder recibir la obra de Cristo en mí, para que esta gracia limpie todos mis pecados, para que esta gracia me ayude a mí también a depositar todas mis cargas, todas mis maldades en Cristo, yo debo confesar mis pecados delante del Señor. Miren lo que dice el Salmos 32. El Salmo 32, desde el 1 al 5, dice lo siguiente, con respecto también a la confesión de los pecados. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Mire, aquel cuya transgresión ha sido perdonada, o sea, aquel que es perdonado, es considerado como un bienaventurado. O sea, aquel que confiesa el pecado y es perdonado, se puede también considerar un bienaventurado. Siguiendo con la lectura dice, bienaventurado el hombre
a quien Jehová, el Señor, no inculpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Y el verso 3 es tremendo, porque habla de la no confesión. Los primeros dos versos hablan de la confesión, de aquel que ha sido perdonado su pecado, que ha confesado y como ha confesado, la gracia del Señor lo inunda. Por lo tanto, es perdonado y es bienaventurado. Pero el verso 3 habla de aquel que no ha confesado sus pecados y dice, mientras callé, ¿qué cayó? Cayó, o que se silenció en realidad para que se entienda. ¿Qué no dijo? Bueno, no dijo su pecado delante del Señor. No confesó su pecado. No reconoció, en otras palabras, que él no podía llevar la vida por sí mismo. No le dijo al Señor, Señor, lleva mi carga. Él prefirió llevarla él mismo. Por lo tanto, dice el verso 3, mientras callé, mientras me silencié, mientras no confesé, mientras llevé mi carga, no entregándosela al Señor, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O sea, el no confesar ante el Señor produce enfermedad y produce angustia. Es por eso que el Señor cuando viene, Él dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Él nos pide que llevemos o nuestras cargas, nuestro peso a Él. Y nos pide que nosotros tomemos todo lo que nos pesa y lo depositemos en Él, para que Él lo lleve. Confesar los pecados produce eso. Confesar los pecados es como tomar un peso muy grande que está en mí y ponerlo en el Señor y dejarlo en el Señor. Si lo dejamos, entonces la angustia se va. Si no lo dejamos, entonces la angustia sigue y muy posiblemente también la enfermedad. El verso 4 dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mire, el no confesar el pecado, el entender que yo puedo llevar el peso en mi vida sin depositarlo en el Señor, va a secar nuestra vida espiritual. Dice, se volvió mi verdor, está hablando de que, pongámoslo en términos, ¿cierto?, botánicos, digamos que es un árbol de hojas verdes. Este árbol de hojas verdes finalmente se transforma en un árbol seco, en un árbol seco que no tiene vida. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Si usted tiene una vida seca espiritual, si usted está viendo que su vida se va secando continuamente, es porque no ha depositado su carga en el Señor. Es porque no ha confiado que el Señor puede perdonar su pecado, que el Señor puede llevar su carga y que Él inclusive está esperando que usted le pase la carga a Él. Finalmente dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El Señor está pronto a perdonar el pecado cuando lo confesamos. Está pronto a llevar nuestra carga cuando se la entregamos. Si el Señor vino a eso, el Señor vino a llevar nuestras cargas, a que pudiéramos depositar
toda nuestra carga, toda nuestra angustia en Él, para que entendiéramos que no podíamos llevarlo nosotros. El ser humano no está hecho para llevar angustias. El ser humano está creado para recibir el amor abundante del Hijo de Dios. La Biblia habla de la importancia de orar sin cesar. Lo hemos visto. Debemos entender que cualquier momento y lugar va a ser el lugar propicio para conversar con el Señor. La oración no es nada más que un diálogo con Dios, un diálogo donde hablamos, pero también escuchamos. Si quiere escuchar a Dios, déjelo hablar, dejémoslo hablar. Él habla. La oración nos abre una puerta a un mundo nuevo y se va constituyendo paso a paso en el fundamento de todas nuestras actividades. La oración se aprende única y exclusivamente orando. Y podemos ayudarnos con la Biblia. ¿Qué mejor? ¿Cómo podemos entregar una oración correcta o dar una oración correcta? Apoyémonos en la misma palabra del Señor. Ahí nos vamos a equivocar, no nos vamos a equivocar. La palabra del Señor nos va a ayudar a que podamos llevar una oración poderosa. Nos va a ayudar a que podamos llevar una oración correcta delante del Padre. Una oración espiritual. ¿Qué oración más espiritual que la oración que se hace por la palabra de Dios? Tome, un, tome las palabras del Señor, la oración del Señor. Ahí en Mateo 6. Tome la oración del Señor y ore la oración del Señor. Vea qué el Señor está diciendo en cada frase, ¿no? Y tome esa oración para poder también continuar, aprender a orar. Pasos para la oración eficaz. Bueno, disponer tiempo para orar es lo primero. Tenemos que disponer un tiempo para orar. En la mañana, cuando nos despertamos, antes de realizar las actividades, en la noche. Recuerde, algunos profetas dice que oraban 3 veces al día. ¿Mm? Jesús se levantaba muy temprano para orar. Los apóstoles dice que a la hora de la oración fueron al templo para orar. Todos disponían de un tiempo para poder orar. También es bueno encontrar un lugar tranquilo para poder también escuchar al Señor. ¿Mm? Dice el Señor, y cerrada la puerta, ¿no? Ora a tu Padre que está en lo secreto. Un lugar tranquilo. Otro paso es pedir la protección de Dios. Debemos orar para que el Señor envíe ángeles a que nos protejan. La vida del Señor, la vida de nuestro Señor, de Jesús, es una vida que estaba llena de poderes angelicales. Ángeles lo servían, dice. Ángeles venían para fortalecerlo. Era cuidado por los ángeles continuamente. También para una oración eficaz, y como lo hemos dicho, tenemos que confesar los pecados, confesar que no podemos llevar la vía de fe por nuestras propias fuerzas o con nuestras propias fuerzas. Debemos confesar que hay cargas que no podemos llevar y que necesitamos dejarla para que el Señor la lleve. Otro paso para la oración eficaz es también adorar y meditar. ¿Mm? Adorar al Señor por quien es, meditar en su grandeza, en su palabra, en lo que Él hizo, meditar en que Él volverá un día, adorarlo por la grandeza que Él representa, ¿no?
Otro paso es escuchar también interiormente. Yo les dije, el Señor habla. Dios sigue hablando. Jesús continúa hablando. El Espíritu Santo sigue hablando. Por tanto, debemos también estar con un oído atento a escuchar la voz del Señor. Y es necesario orar con fe. Tenemos que entender, saber, que Dios es real y que Dios va a responder la oración que hacemos. Si nosotros hacemos una oración, Él va a responderla. Está dispuesto, Él se comprometió a responder nuestras oraciones. Por lo tanto, debemos visualizar la oración como que ya está contestada. El Señor quiere contestar nuestras oraciones. Y finalmente, el tiempo de gratitud también al Señor. Es importante dar gracias al Señor. Un corazón agradecido siempre es un corazón con fe. Queridas y queridos, les dejo también las preguntas de la lección. Intentamos dejárselas esta vez con las respuestas, así que ahí tienen también, si tienen eh, otras respuestas, sería bueno que también la meditaran. Sí, puede haber una respuesta diferente o pueden agregarle algo más, por supuesto que sí. ¿Mm? Pero medítala también con respecto a la lección que hemos tenido. Por lo tanto, el Señor le bendiga. Espero que la próxima semana sigamos con lección número 4 de Sentando las Bases.